otros dos grupos musculares. Si ustedes se acuerdan, hemos hablado de los flexores superficiales y de los flexores profundos que hay en la parte anterior del antebrazo. Hoy día vamos a hablar de otros dos grupos musculares. Uno se llama los músculos radiales o laterales del antebrazo y el otro grupo se llama el grupo de los extensores del antebrazo. Los músculos radiales del antebrazo son tres: el braquiorradial, el extensor radial largo del carpo y el extensor radial corto del carpo. Son tres nada más: braquiorradial, extensor radial largo del carpo, extensor corto del carpo. Estos músculos, acuérdense que los anteriores estaban inervados la mayoría por el nervio mediano, ¿sí? Cuando hablo de nervio mediano me refiero a uno de los principales nervios del plexo braquial. Estos músculos de los cuales les estoy hablando, ahora, están inervados por otro nervio que se llama el nervio radial. El nervio radial es un nervio, ahí ustedes lo están viendo, que nace del tronco del fascículo posterior. Ahí ustedes tienen el fascículo posterior en el plexo braquial y las ramas terminales del fascículo posterior son el nervio axilar y el nervio radial. Estos músculos de los cuales vamos a hablar hoy día son inervados por el nervio radial. Acuérdense que los anteriores eran inervados por el nervio mediano. ¿Cuáles son esos músculos del nervio, de esos músculos laterales o radiales? El braquiorradial, el extensor radial largo del carpo y el extensor radial corto del carpo. ¿Cómo se diferencia? Miren, los tres nacen en el tercio inferior y cara lateral del húmero, ¿ya? El braquiorradial nace un poco más arriba y viene a insertarse en la apófisis estiloides del radio, el braquiorradial. El extensor radial del carpo, el extensor radial largo del carpo, nace también en el tercio inferior, cara lateral del húmero, un poco por debajo del braquiorradial, y viene a insertarse en la cara dorsal de la base del segundo metacarpiano, ¿ok? Y el extensor radial corto del carpo nace en el epicóndilo lateral del radio y viene a insertarse en la base dorsal del tercer metacarpiano, ¿ok? O sea, estos músculos se insertan en la cara dorsal, no en la cara palmar, en la cara dorsal del segundo y del tercer metacarpiano. Estoy hablando del extensor radial largo y del extensor radial corto. Y el braquiorradial que viene a insertarse en la apófisis estiloides del radio, ¿ok? Entonces ahí tenemos los tres músculos: braquiorradial, extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo. ¿Por qué se diferencia? El braquiorradial se origina en el tercio inferior, en la cara lateral del húmero, pero un poco más arriba que los otros dos. Y desde ahí sus fibras musculares vienen a la apófisis estiloides del radio. El extensor radial largo se origina en el tercio inferior de la cara lateral del húmero, por debajo del braquiorradial, y sus fibras vienen a la cara dorsal de la base del metacarpiano 2. Y el extensor radial corto se origina en el epicóndilo lateral del húmero y sus fibras vienen a insertarse a la cara dorsal de la base del metacarpiano 3, ¿ok? Estos músculos producen una ligera flexión de la muñeca, pero sobre todo ayudan en la extensión.
ayudan en la extensión de la muñeca, ¿ok? Producen una ligera flexión, pero sobre todo ayudan en la extensión de la muñeca, es decir, la muñeca la llevamos hacia arriba gracias a estos músculos, pero también producen una ligera flexión de la muñeca, pero sobre todo son extensores. Los tres músculos están inervados por el nervio radial, El segundo, y ahí ustedes tienen, este es el braquio radial, el extensor largo del carpo, el extensor corto del carpo. Ahí ustedes tienen los tres músculos, ¿ya? El braquio radial viene a la apófisis estiloides del radio, el extensor radial largo viene a la base dorsal del primer metacarpiano y el otro a la base dorsal del segundo y tercer metacarpiano, segundo y tercer metacarpiano. Ahí los pueden ver mejor. Base dorsal del segundo metacarpiano, base dorsal del tercer metacarpiano. ¿Ok? Estos son los músculos braquio radial, extensor radial largo, extensor radial corto del carpo. ¿Ok? Están inervados por el nervio radial. A continuación tenemos los extensores superficiales, estos, y extensores profundos. Los extensores superficiales están en relación fundamentalmente con los extensores de los dedos. Ahí ustedes pueden ver el extensor de los dedos y el extensor del meñique, que en realidad prácticamente pues hacen casi un solo tendón. Y los dos músculos vienen a insertarse a la aponeurosis dorsal de los dedos 2, 3, 4 y 5 y del meñique más, el extensor del meñique. Miren dónde nacen. El extensor de los dedos nace en el epicóndilo del húmero, ¿ok? Que es el más largo. Nace en el epicóndilo del húmero y sus fibras musculares vienen hasta la región de la muñeca y ahí se van a dividir en tendones que van a ir a los dedos 2, 3 y 4. 2, 3 y 4, ¿ok? A una aponeurosis que hay en esa región de la falange distal, de los dedos 2, 3 y 4. Este músculo es un extensor de los dedos, ¿ok? Viene a la base de la falange 2, 3 y 4. En esa base hay una aponeurosis que se llama la aponeurosis dorsal y ahí se inserta. El extensor del meñique nace en el epicóndilo lateral del húmero de la misma manera que el extensor de los dedos. Y vean su tendón, viene a la aponeurosis dorsal de la falange distal del quinto dedo. O sea, el extensor de los dedos y el extensor del meñique prácticamente están viniendo los dos como si fueran un solo músculo a la aponeurosis dorsal de los dedos 2, 3, 4 y 5, ¿sí? A la falange distal. Entonces, extensor de los dedos y extensor del meñique están muy emparentados entre sí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que el extensor del meñique es un músculo individual, pero que cumple la misma función, porque va hacia la falange distal, a una aponeurosis dorsal que hay ahí en la falange distal, lo mismo que el extensor de los dedos que va a la falange distal de los dedos 2, 3 y 4. El extensor del meñique va a la falange distal, cara dorsal del quinto dedo. Estos son extensores de los dedos, como ustedes se dan cuenta, y además extensores de la mano. Bueno, están inervados por el nervio radial. El tercer músculo se llama extensor cubital del carpo. El extensor cubital del carpo nace
también en el epicóndilo lateral del húmero, ¿sí? Y en la cara dorsal del cúbito, como ustedes están viendo, el número 3, ¿ok? O sea, estos son epicondilios laterales, porque nacen en el epicóndilo lateral del húmero, ¿ok? El extensor cubital del carpo también nace en el epicóndilo lateral del húmero y en la cara dorsal del cúbito. Y viene a insertarse a la base del quinto metacarpiano, a la base del quinto metacarpiano. Es un músculo que ayuda en la extensión de la muñeca y en la abducción radial, Es decir, lleva el radio hacia afuera, abducción radial, ¿ok? Abducción cubital, lleva el cúbito hacia adentro, más bien, lleva la muñeca hacia adentro. A ver, produzcan ustedes, lleven la muñeca hacia adentro, esa es la función del extensor cubital. Y el extensor cubital también está inervado por el nervio radial. O sea, estos músculos que les estoy diciendo, los músculos radiales y los músculos extensores, son músculos extensores y están inervados por el nervio radial, ¿ok? Estos extensores son extensores superficiales, porque hay unos extensores que se llaman los extensores profundos. Los extensores profundos están formados por estos músculos que les voy a continuar diciendo. El supinador que nace en el olecranon del cúbito y nace en el ligamento colateral del radio, ¿sí? El ligamento colateral del radio y ligamento anular del radio, ¿ya? Y se inserta en el radio, en el tercio proximal del radio. Este músculo supinador es un músculo que ayuda a supinar el antebrazo. Supinar es cuando podemos llevar la palma de la mano hacia arriba. Pronar es cuando podemos llevar la palma de la mano hacia abajo. Supinar es cuando podemos llevar la palma de la mano hacia arriba. ¿Ok? Luego tenemos, ese es el supinador. Todos ellos están inervados por el nervio radial, los del plano profundo, ¿ya? Luego tenemos unos pequeños músculos que están en relación con el pulgar y con el índice. El abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar. Y finalmente el extensor del índice. ¿Cuál es el abductor largo del pulgar? El abductor largo del pulgar nace en la parte dorsal del radio del cúbito y la membrana interósea. Y miren ustedes, viene a la base del primer metacarpiano, el abductor largo. ¿Ok? Este abductor nos ayuda a llevar hacia afuera el dedo gordo, el dedo pulgar. El pulgar nos ayuda a llevar hacia afuera, nos abduce. ¿Ok? Nace en las caras dorsales del radio y del cúbito y membrana interósea y llega hasta la base del metacarpiano 1. ¿Ok? Estamos hablando de la cara dorsal, pero de la mano, ¿no es cierto? El abductor largo. Es importante porque va a producir abducción del pulgar. Y este músculo está inervado por el nervio radial. ¿Cuál es la diferencia entre el extensor corto y el extensor largo? Los dos nacen en las superficies dorsales del radio, del cúbito, membrana interósea, ¿sí? Pero miren cómo es. El extensor corto viene a la falange proximal del dedo gordo. El extensor largo viene a la falange distal del dedo pulgar, ¿ok? El extensor corto viene a la falange proximal del pulgar. Solo está, por favor, quiero que no se olviden, estamos hablando de la cara dorsal de estos huesos. Entonces, este extensor corto viene a la cara dorsal
a la cara dorsal, y va a venir a insertarse en la base de la falange próxima, el extensor corto, el extensor largo a la base de la falange distal. Por eso es que logran extender el dedo pulgar, ¿ok? Uno es el abductor, el que viene a la base del primer metacarpiano. El otro viene a la base de la falange proximal y el otro va a la falange de la falange distal. Por eso se llama extensor corto, extensor largo. Y el otro abductor. Los tres músculos nacen en la región dorsal o posterior, radio, cúbito y membrana interósea, como ustedes están viendo. Y están inervados por el nervio radial. Y el último músculo, que se llama el extensor del índice, nace en la superficie dorsal del cúbito, en el tercio inferior, y sus fibras van a ir a la aponeurosis dorsal del dedo índice, ¿ok? Este músculo produce la extensión del dedo índice y está inervado por el nervio radial. Entonces, como ustedes están viendo, hoy día hemos visto los músculos laterales o radiales, el braquio radial, el extensor radial largo del carpo, el extensor radial corto del carpo, inervados por el nervio radial. Nervio radial. Es una rama del fascículo posterior del plexo braquial. Pero además hemos visto los músculos extensores del antebrazo, de la región superficial y de la región profunda. Y todos ellos están inervados por el nervio radial. O sea, si ustedes están analizando, el nervio radial es un nervio muy importante porque inerva el tríceps, que es el músculo posterior del brazo, inerva los músculos posteriores del antebrazo e inerva los músculos laterales del antebrazo. O sea, el nervio radial es un nervio bastante importante por la cantidad de músculos que está inervando, ¿ok? Es muy importante el nervio radial, ¿ok? Bueno, hasta acá prácticamente he terminado los músculos del brazo y antebrazo. Solo nos quedaría los músculos de la mano. Pero la recomendación que les doy es de que la próxima semana vamos a dar exámenes de miembro inferior. Espero que estén estudiando. No sé si daremos en forma virtual o en forma presencial, pero vamos a dar examen de todo lo que hemos visto. Huesos, articulaciones, músculos, inervación, irrigación, etc. Así que tienen que estudiar. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. ¿Tienen alguna pregunta? Perdón, Gabriel, no te he escuchado nada. Solo del miembro superior, todo del miembro superior, ¿ok? Bueno, buen fin de semana, hasta luego. Hasta luego, doctor.